una columna de radio sobre el amor y no conozco a nadie que esté más perdido que yo. Vengan, vengan. Un himno. Yo no soy mi tesis, soy mi conflicto, porque nadie vive como piensa. Todos piensan como viven. El juego del amor tiene sus peligros. Prefiero escuchar las historias y encontrar belleza o amor donde nadie más lo ve. Llegó el conflicto, no la tesis. ¿Cómo estás, Juan? Llegaron los problemas y no las soluciones. ¿Cómo estoy? Contento de estar en la radio. Qué bueno. Feliz de estar al aire, charlando con ustedes. Qué bueno, nosotros igual. Hablé por vos, Emi, pero te veo contenta. No, me vos siento también. representada por vos, tranquilo. Gracias. Tranquilo. Hice mi explaining. Claro, Hablé de Emi, con Emi acá. Feeling explaining. Mirá si alguien saca digas. las conclusiones de nuestros estados anímicos y psicopsiquiátricos a partir de cómo nos ven. Lo hace pero todo el tiempo lo hace la televisión. Sí. Como te ven, te tratan, Sí. aparte. Sí. Como te ven, te tratan. La especialidad que más me gusta es cuando dan perfiles psicológicos y psiquiátricos de gente que no vieron ni hablaron. Es mi Impresionante. Sí, me encanta. Bien, bueno, vamos a arrancar con la columna del día de la fecha, si así lo desean. Vamos a hablar de Mary Shelley. Para quien no la conozcan, para quien no la conoce, perdón, es la autora de Frankenstein. Una novelita tranca que escribió a los 19 años y que es uno de los hitos centrales de la ciencia ficción moderna y también del terror moderno. Es decir, es el primer libro que escribe ella. Se lanza, vamos a ver cómo llegó a escribir Frankenstein, porque es increíble la historia. Y es una historia que es un libro que es un éxito en la época, es un éxito de crítica y que perduró para siempre, no solamente en adaptaciones de teatro y de cine, sino también de la misma forma literaria perduró. Bien, vamos a arrancar con esta escena. 1813, Mary, que en ese momento se llamaba Mary Godwin, todavía no era Shelley, tiene una historia de amor clandestina con un señor que se llama Percy, con un chico que se llama Percy, un señor. Él tenía 21, ella tenía 16. Percy estaba casado, tenía un hijo con la otra esposa. Y Percy era un admirador del padre de Mary. Ahora vamos a ver por qué. El tema es que los padres dicen que no pueden estar juntos, los quieren separar. Ellos siguen con el amor clandestinamente. Y una noche, Mary lleva a su querido Percy a un cementerio, al cementerio de Saint Pancras, donde está enterrada su madre. Y junto a la tumba de su mamá, se besan y hacen el amor por primera vez. Wow, medio Game of Thrones. ¿Eh? Mary Muy Shelley bueno. pierde la virginidad junto a la tumba de su madre en el cementerio donde llevó a su amante. Bien, ¿por qué eligió ese lugar Mary Shelley para ir a esconderse, ir a besuquearse, echarse un polvo con el querido Percy? Bueno, vamos a responder todas esas preguntas. Primero quiero aclarar y decir que mucha de la data de esta columna sale del libro La mujer que escribió Frankenstein de Esther Cross. Es un librazo, lo super recontra mil recomiendo. Bien, vamos a la historia, a la vida de Mary Shelley, que nació en 1797 y que por una infección típica de la época, la mamá se agarra fiebre puerperal y muere unos días después del nacimiento de Mary Shelley. Un dato que a mí me pareció impactante y bastante ilustrativo del siglo XIX es que mientras la mamá está con fiebre, pero más o menos entera, le llevan a la bebé para que le dé la teta. Cuando la mamá ya está mal, le sacan a la bebé y se la llevan a la nodriza. Pero a la madre de Mary Shelley le dolían las tetas, Claro. porque tenía leche. Claro. ¿Y qué hicieron? Le pusieron perros, le pusieron perritos, cachorros a tomar la Que teta. amamantar a perros. Exactamente, parece que es una práctica de la época para aliviar el dolor de una mujer que tiene producción de leche pero no está amamantando, es que te pongan, Mirá. No había sacaleche. claro, no voy a sacar leche, Rómulo y Remo al revés. claro, te ponen un Rottweiler ahí a tomar la teta. El siglo XIX es una cosa maravillosa. Para esto que avance tiene que estar el padre diciéndole ¡mataste a tu madre! Bueno, ella va a vivir con culpa por la muerte de su madre toda la vida. De hecho, ella va a estar muy orgullosa de su mamá, porque su mamá, es difícil decir
que era feminista, porque no sé si aplica a los términos de la época, pero es en algún sentido Mary Wollstonecraft, que es la mamá de Mary Shelley, escribió un libro en 1792 llamado Vindicación de los Derechos de la Mujer. Sí, es una genial. Increíble, Sí. increíble esta historia, entre los cuales dice ciertas cosas como las mujeres no son por naturaleza inferiores al hombre, sino que parecen serlo porque no reciben la misma educación. Digo, decir esto públicamente por escrito en el año 1792 es realmente revolucionario. Entonces su madre, vamos a decirle feminista para no volvernos locos, es escritora, defiende el derecho de la mujer. Su padre también. Los dos eran, también decir de izquierda es raro, eran liberales, eran anticlericales, estaban también en contra del privilegio de la nobleza, eran lo que podríamos llamar radicals para el espectro político británico de la época. Bien, su papá era William Godwin, que tiene 2 libros, Justicia Poética y Las Cosas Como Son, donde habla pestes del matrimonio y del privilegio aristocrático. Ese es el contexto en el cual crece Mary Shelley, que crece, por supuesto, leyendo las obras de su madre todo el tiempo, y que llega a decir cosas como que el recuerdo de mi madre ha sido el orgullo de mi vida. Por estas razones, ella visitaba constantemente la tumba de su mamá. De hecho, hay una historia muy linda que cuenta Esther Cross en el libro, y es que Mary Shelley aprende a leer leyendo el nombre de su mamá en la tumba. Qué tremendo. No, me parece como súper hermoso, pero lúgubre. Muy lúgubre, muy lúgubre. El siglo XIX es un lugar profundamente lúgubre. Y nos olvidamos. Fue hace 10 minutos. Fue hace nada y la gente hacía esto. Parías una bebé, te morías de cualquier cosa y después, bueno, lo llevaban a la tumba a ver a la mamá y aprendió ahí. Y de paso llevaba a su novio y cogías. Un saludo para los antivacunas en este momento que hablaban de situaciones como no sirven de nada la penicilina y todo eso. Adelante. Bueno, de todo eso vamos a hablar. Bueno, Wollstonecraft, la mamá de Mary Shelley, había dicho: nunca voy a casarme porque el matrimonio es la peor forma de monopolio. Aunque ella termina casada. Hay que tener varios para decir eso en el 1792. Antes que Joaquín Levington lo dijo. Total. Que no se Digo, quiere no casar. solo varios, sino la claridad. Porque estás sola en eso pensándolo. No había mucha gente acompañándola. Digo, que vos estés en tu seno interno y decís, esto está mal. Se terminó casando Mary Wollstonecraft porque no quería que sus hijos fueran bastardos e ilegítimos, los 1000 problemas que tiene un niño nacido fuera de matrimonio. Y por todo esto, y por toda la admiración, de hecho el padre siempre dijo que nunca iba a olvidar a su esposa. De hecho, mandó a hacer una máscara mortuoria de la mamá y guardó mechones de pelo. Cada vez peor. Tremendo. Cada vez peor. Entonces hay un recuerdo muy fuerte de la mamá, muy admirada, y eso explica en cierto punto por qué fueron a la tumba a agarchar. Bien. Percy Shelley, con quien eventualmente se va a casar Mary, es poeta, es filósofo, es admirador del papá, de William Godwin, se mandan cartas. Era como toda una especie de círculo de intelectuales, radicales, liberales, cuestionadores del status quo y por supuesto que también de la monogamia. Bueno, cuestión que se conocen, tienen sexo en la tumba, como conoce un rato, se oponen a este vínculo los padres. Es raro pensar por qué están oponiendo los padres, si son tan librepensadores, por qué están oponiendo. Pues tiene que ver con que Percy estaba casado, tenía hijo con otra esposa. Bueno, un detalle. Cuando empieza el romance entre Percy y Mary, la esposa Harriet lo ve todo. No es que la están careteando. Y Harriet está celosa, hay quilombos. Bueno, los padres le dicen que no se metan. Cuestión que un día aparece Percy en la casa de los Godwin y dicen: o yo tengo un amor con Mary o nos matamos. Entra con una botella de láudano y una pistola. Bueno, Mary lo trata de disuadir, no hay pacto suicida, por suerte. Igual Percy se intenta suicidar y falla. Después... En esa época lo que se conocía como novela de ciencia ficción eran de familias normales, ¿no? Claro, igual yo creo que eso aplica. La idea de normalidad me parece de cosa más nefasta de la historia. Yo creo que después de ya no sé cuántas columnas de Cazador Solitario, 60, 65, la normalidad es
quedó, viste, la rotonda de la Alpargatas No, pero quedó celeste. se entendía a lo que apuntaba, Sí, ¿no? como- A lo que te imponen normalmente culturalmente, a eso me refiero. Sí. No, pero creo que siempre la normalidad se intentó imponer sobre las vidas que no son normales. Nunca. ¿Sabes por qué? ¿Y sabes por qué gana en eso? Porque yo, hasta que vos no hiciste esta columna, todas estas vidas no sabía nada. Nada, de ningún detalle. Y son riquísimos los detalles de estas vidas que traes siempre. Y es gente famosa, pero si agarras a tus primos y a tus conocidos y empiezas a preguntar cosas, empieza a saltar de todo. Bueno, igual, chicos, esto recién empieza. Esto se va a poner muchísimo más picante. Todo está documentado. La mitad de las cosas que voy a decir están en Wikipedia. Y la verdad es que yo tenía un par de titulares, pero la mitad no sabía. Bueno, cuestión que dicen, nos vamos a escapar. Deciden hacer escapar, elopement en inglés, hay una escapada y se van entonces Percy con Mary, pero no se van solos, se van con Claire. ¿Quién es Claire? Claire es la hermana de crianza de Mary. ¿Y se van como amigos? No, se van como trieja. Como practicantes del amor libre, se toman el buque y se van los tres juntos a viajar por Francia. Conocen a Lord Byron. Lord Byron es como decirte la gran estrella mundial de la poesía en ese momento. Y tienen una historia de amor, Lord Byron con Claire. Entonces, yo sé que todo esto es medio es un quilombo, pero váyame siguiendo, porque está Mary, que tiene historia con Percy. Sí. Mary es la media hermana de Claire, o la hermana de crianza de Claire, y Claire también está con Percy. En la trieja. Bien, en la trieja. Ahora, una de la trieja también, y todos deducimos, o todos los biógrafos asumen, que en realidad cogían todos con todos, Claire tiene una historia con Lord Byron. Y Lord Byron deja embarazada a Claire. ¿Es Bien. de Lord Byron o es de Percy? Bueno, parece... Todos dicen que es de Lord Byron porque después se le van a querer llevar a la nena. Y la historia va a seguir. Bueno, cuestión que se vuelven todos para Inglaterra después del viaje y queda embarazada Mary. Y el niño muere. Es el primer hijo de Mary que va a morir muy de bebé. Al mismo tiempo Mary, este ya sería como el quinto humano, ya no es una trieja, en la bandada sexual. Se llama el amante se llama Thomas Hogg. Ella le escribe a Thomas Hogg: mi querido Hogg, mi bebé está muerto. Ven a verme tan pronto como puedas, deseo verte. Estaba perfectamente bien cuando me fui a dormir. Desperté en la noche para alimentarla y parecía estar durmiendo tan profundamente que no quise despertarla. Entonces ya había muerto, pero no me di cuenta de ello hasta la mañana siguiente. Por su apariencia seguramente murió de convulsiones. Ven, eres una criatura tan buena. Y Percy tiene miedo de que el bebé haya sufrido fiebre por la leche. Por el momento ya he dejado de ser madre. Todo es profundamente lúgubre y profundamente sexual en la vida de Mary Shelley. Igual este Hogg desaparece rápidamente, es un amante que va y viene. Lo importante de todo este asunto también es que Mary durante mucho tiempo va a tener visiones de su hijo muerto volviendo a la vida. Sueños de su hija volviendo a la vida. Bueno, como conté, Claire queda embarazada de Lord Byron y en mayo de 1816, se van todos de vuelta de viaje a pasear, esta vez a Suiza, donde está Lord Byron. Entonces se van Mary, Percy y Claire con la beba a buscar a Lord Byron. Bien, macanudo. Es una especie de verano de la fiesta sexual y poética. Viven todos juntos, en realidad están en la casa de Lord Byron, pero tiene una casita alquilada. Es como que se fueron a Mar de las Pampas y un grupo de amigos y estaban ahí, meta poesía, meta amor libre, pero amor libre de 1816, ¿no? Porque amor libre de 1816 es muy probable que termines teniendo un montón de hijos que no sabes de quién son. Bien, entonces Percy Shelley estaba casado con Harriet y ya tenía 2 hijos. Mary tenía 2 hijos, pero había enterrado a uno, y Claire, que es la hermanastra de Mary y amante de Percy, ya había tenido una hija con Lord Byron. Bueno, todos eran vegetarianos y no comían azúcar por estar en contra de la explotación en las plantaciones. Y la pregunta de por qué eran vegetarianos, ¿eso se sabe? Sí, no la crueldad animal, ya eran vegetarianos militantes en esa época. No, es un grupo. A mí lo que me flashea con esta historia es que dice, no, ahora la gente es vegetariana, la gente es vegana, no, ahora la gente está con el poliamor, no, ahora la gente es feminista. Bueno, mira, había alguien que lo pensaba hace 200 años.
entiendo que el espíritu de la época se condensa en grandes números, con unas ideas y otras no, claro. Pero la verdad es que nada te impide ahora de pensar como vos quieras, excepto tu necesidad de encajar con el mundo en el que vivís. Y porque ahora el mundo en el que vivís te invade desde muchísimos más lugares que en esa época, digo, pensando en la información. Pero me sorprende lo adelantados que eran. Lo adelantados en una época en la cual ibas preso por estas cosas. No es que como tomatazos. Ibas preso y te mataban. Bien, bueno. Cuestión que una noche Lord Byron hace una apuesta con todos los presentes y dicen a ver quién escribe la mejor historia de terror. Una apuesta que solamente responde el médico, el doctor Polidori y la propia Mary Shelley. Se pueden escribir el libro y Mary Shelley escribe Frankenstein, que es una historia que por supuesto que condensa el miedo a la muerte y el deseo de resurrección de los seres queridos, porque todo el mundo se moría, porque era el principio del siglo XIX, pero también otras dos ideas que a mí me parecen muy llamativas. Una es que en esa época había mucho ladrón de cadáver. La iglesia prohibía experimentar con cadáveres, entonces para que un médico o un científico pudiera hacer investigación sobre anatomía, había que chorearse un cadáver. Solo estaba permitido experimentar con cadáveres de prostitutas o condenados a muerte. Entonces había un gran mercado negro de gente que iba a chorearse cadáveres a los cementerios para que la gente pudiera experimentar. La segunda idea, o la segunda cosa que me pareció increíble, es que en esa época Luigi Galvani, por quien tenemos el término galvanización, estaba experimentando con electricidad en los cuerpos y hubo experimentos públicos de meter la electricidad a cuerpos muertos, a sapos y a humanos, y que se movían. Entonces la gente estaba flasheando que con electricidad ibas a poder revivir a los muertos. Muerte abundante, experimentos de Luigi Galvani, tráfico de cadáveres, juntás todo eso, tenés uno de tus bebés murió, tenés visiones que vuelve a la vida. Frankenstein. Haces un Frankenstein con todo eso. Impresionante. Bien, obviamente que también es una fábula moral Frankenstein, porque Frankenstein, si no leyeron la novela, no es malo el bicho al principio. ¿Sabes por qué se vuelve malo? ¿Por qué? Porque no lo quieren. Porque lo rechazan. No lo rechazan. De hecho, él le pide después a Víctor Frankenstein, le pide que, porque Frankenstein es el quien lo hace, no Claro. el monstruo. Le pide que le haga una mujer, una compañera. Pero al final, Víctor Frankenstein tiene conflictos morales, mata al bicho ese. Todo el tema, además lo dice explícitamente el monstruo durante la novela. Yo los odio porque me quedé afuera del amor que ustedes me muestran. Bien, todavía no está terminada todavía la novela. Mary Shelley vuelve a Londres y suceden dos cosas más. Otra media hermana de Mary se suicida y también se mata Harriet Shelley, la esposa de Percy, tirándose al lago Serpentine de Londres. Si alguno estuvo por ahí de paseo, es un lago muy, muy conocido. Bien, en todo este vago portuario es que Mary Shelley escribe Frankenstein. Y es un éxito, pero ella no ve un peso, por supuesto, porque derecho de autor, editorial, esas cosas todavía no estaban muy aceitadas. Y como no tienen un mango, hay muchos momentos en los cuales Percy, que es de familia aristocrática, pero todavía no es rico porque no heredó, tiene deudas, entonces escapa, se esconden. Cuestión que se terminan yendo todos a vivir a Italia. Se van medio nómades, son todos años en los que viven en Roma, en Nápoles, en Venecia, van por acá, van por allá. Lo van a buscar a Lord Byron a decirle, che, esta es tu hija que tuviste con Claire. Y Lord Byron dice, yo me hago cargo, pero que Claire no la vea nunca más. Oh. Y le saca a la nena. Le saca a la nena, después la pone en un convento y la bebé termina muriendo de tifus. Bien, todo muy alegre, todo... El club de la desgracia. Pero la humanidad es el club de la desgracia, por lo menos en el siglo XIX. Eso también es como... Esto no es que, tenían qué mala leche. No, era la leche que tenían todos. Claro, era la leche de todos. No es Horacio Quiroga con accidente de escopeta. La gente se moría todo el tiempo. Igual es re loco que ante esa realidad en la cual la muerte es tan cotidiana, estuviera tanto la fantasía de revivir. Digo, la muerte tiene un peso tan grande que aun cuando sabes que te puedes morir de bebé, de niño, Claro. igual crees que vuelva. Que lo esperás como, o lo suponía yo más internalizado, ¿entendés? Por ellos, en esta cosa que pasaba todo el tiempo. Sí, y algo más, digo, en un mundo tan religioso, en una época tan religiosa, animarse a desafiar a ese supuesto Dios reviviéndolo con electricidad. Digo. Bueno, es que ahí hay dos puntos tremendos. Uno que es que la gente se moría, pero no era algo común. De hecho, Mary Shelley va a terminar enterrando 3 de sus 4 hijos.
Cuando muere su tercer hijo, ella entra en una depresión profunda. No es que a la gente se le morían los bebés y estaba todo bien. No. Se le morían los hijos y era devastador igual. Y vos decías, desafía la idea religiosa. Para mí el principio del siglo XIX, y también lo veíamos con Edgar Allan Poe, es tremendo por esto. Ya hay un avance científico tal que empezás a dudar fuertemente de la religión y de una vida ultraterrena. Pero la ciencia no avanzó tanto como para aliviar el dolor o bajar la cantidad de muertes. Entonces es una época de bastante conciencia sobre lo espantoso que puede ser la vida y una cantidad de muerte inigualable. O digo, la muerte que hubo siempre. Por eso también es tan oscuro. Por eso el gótico es tan tremendamente oscuro. Porque hay una conciencia de la muerte y una abundancia de la muerte que creo que no se va a repetir en la historia de la humanidad. Bueno, macanudo. A pesar de todo esto, Mary Shelley y su esposo Percy, porque después se van a casar, siguen juntos, siguen viajando, siguen garchando, siguen a full con el amor libre. Tienen una pareja de amigos, los Williams, Edward y Jane, con quien también están garchando todos juntos en una playita, van por aquí, van por allá. Y sigue, la gente sigue quedando embarazada. De hecho, Mary Shelley va a quedar embarazada de su cuarto hijo, que es el único que la va a sobrevivir en todo este asunto. Bien, repasemos la lista de los que nos acompañan en esta aventura mortuoria y sexual. Mary Shelley, que ya enterró 3 pibes, Percy, que enterró a su esposa y a los 3 hijos que tuvo con Mary, y Claire, que tuvo un hijo con Lord Byron y también la nena murió. Bien. A pesar de todo esto, se siguen yendo todos de vacaciones a Mar de las Pampas. En este caso están y no me acuerdo el nombre del pueblito de Italia donde están, y se compran un velero. Pintura al tigre. Se compran un velero y salen Edward Williams y Percy Shelley, salen a navegar. Lo van a buscar a Byron, a Livorno, porque querían fundar una revista liberal, radical, contestataria. La fundan, se llama The Liberal, no sacan ni medio número. Vuelven en el velero, los agarra la tormenta y desaparecen. Y un par de días después aparecen los cuerpos ahogados de Percy Shelley y Edward Williams. Bien. Le hacen una especie de funeral en la playa, en cual van a quemar el cadáver, pero antes que eso suceda, Mary Shelley le saca el corazón ¡No! al cadáver de su marido y se lo queda. Perdón, ¿cómo hace pasar? ¿Tiene acceso al cadáver? Había licencias. Está muerto ahí, lo van a matar. Mi pregunta es cómo lo mantuvo. Sé que llegó calcificado, claro. Pero no logré encontrar cómo es que el corazón de Percival Shelley quedó calcificado para que se transforme en un recuerdo para su esposa. Bien, el padre tiene una máscara mortuoria, todo es explicable en algún sentido, ¿no? Que haya recuerdos. De hecho, Mary Shelley guardaba mechones de pelo de todos sus hijos muertos. Bien, macanudo. Mary vuelve a Inglaterra, donde se va a dedicar a escribir. Escribió 7 novelas, 6 tomos de biografías, poesía, ensayo. Es una escritora muy prolífica, y a defender la obra de su marido y a lograr que se publiquen póstumamente textos de Percival Shelley. Bien, ¿volvió a casarse acaso nuestra querida Mary Shelley? No, que tuvo novias. De hecho, se pone a noviar, todo a escondidas, por supuesto. Digo, decir novia, pareja es una ridiculez, pero tiene un vínculo amoroso con Jane, la otra viuda. Como fueron las 2 parejas a Claromecó, los maridos fueron a pescar, se murieron en el bote y dijeron, ¿qué hacemos? Bueno, tijereta. Espectacular. Se ponen a salir entre ellas. Bueno, Muriel Spark, que es una de las biógrafas de Mary Shelley, investiga esto, y sí, por supuesto que tuvo vínculos con mujeres, y hay una carta que escribe Mary Shelley que dice: estaba totalmente lista para entregarme a otro, pero al estar atemorizada con los hombres, logré ponerme tusi-musi con las mujeres. Y el lexicógrafo Jonathan Green, citado por The Guardian, buscó qué carajo es tusi-musi, y tusi-musi es una jerga del siglo XVII, XVIII, XIX para referirse a la vulva.
Es decir, era como, me puse como... Iba a decir una barbaridad. Sí, muy bueno. Me hice peluquera. Claro. Se puso Tusi Musi con las chicas y a partir de ahí nunca más volvió a estar con... Por lo menos no a casarse con los chabones. De hecho, al actor John Howard Payne lo rechazó diciéndole, después de estar casada con un genio, solo podía casarme con otro. Wow. Hermosa manera de rechazar e insultar al mismo tiempo. Muy bueno. Bien. Mary Shelley vivió hasta los 53 años junto con su hijo Percy Florence y con su esposa. Murió de un tumor cerebral, aparentemente, y la enterraron en la iglesia de St. Peter. Ella pidió que la enterren en otro lado, la ponen en esa iglesia. Bien, un año después de la muerte, revisando las pertenencias de Mary Shelley, su hijo y su nuera encuentran el corazón calcificado y los mechones de pelo de sus hijos. Mirá. Y los abren la tumba y vuelven a colocar el corazón de Percy Shelley y vuelven a colocar los mechones de pelo de los hijos de Mary Shelley. Mary vivió una vida acechada por la muerte y condensó en su trabajo los miedos de una sociedad que ya no confiaba tanto en Dios, pero todavía no podía confiar en la ciencia. Y sobre eso, y sobre lo que dice eso de nosotros, escribí un texto final. Mary Shelley enterró a 3 de sus 4 hijos, a su esposo y a su media hermana. Su madre murió días después del parto y ella misma casi muere desangrada por un aborto espontáneo. Frankenstein, su obra maestra, condensó como ninguna otra narración el sentimiento que atravesaba a esos años de principios del siglo XIX. La muerte es hecha y la fe no alcanza, la ciencia promete, pero ha cambiado poco y nada. Solo 200 años después de la publicación de Frankenstein, nuestras vidas han sido radicalmente modificadas por la ciencia médica. La expectativa de vida pasó de 30 años a 75, la mortalidad infantil bajó del 35% al 3%. Enterrar a tus hijos era lo usual, lo que casi todos los padres tenían que atravesar. De cada 100 mujeres que daban a luz, una moría, y cada mujer tenía en promedio 8 hijos. Hoy, en Argentina, tenemos 2 hijos y medio por mujer y la mortalidad materna es del 0,05. Morir pariendo como la madre de Mary Shelley no era extraño ni llamativo, solo doloroso. Y aún frente a estos datos, que son fáciles de entender y de acceso público y que están absolutamente chequeados, hay gente que cree que la solución a los problemas de la medicina moderna son una vuelta a lo natural. Antivacunas, partos fuera de los hospitales, incluso hay quienes se oponen al uso de antibióticos. Respuestas equivocadas a problemas reales: hipermedicalización, marketing farmacológico, violencia obstétrica y maltrato a los pacientes. La OMS dice que los partos por cesárea deberían rondar el 30%. En Argentina tenemos 40 en el ámbito público y 80 en el privado. Pero la respuesta no es el parto domiciliario ni un parto sin médicos, prácticas que ponen en riesgo innecesario el binomio madre-hijo. La respuesta a los excesos, violencias y errores de la medicina contemporánea no es una vuelta a lo natural, sino un cambio honesto y científico por dentro de las prácticas médicas modernas. Sin cesáreas, mis hijos jamás hubieran nacido. Yo, mis padres y una gran parte de las personas que conozco están vivas gracias a avances técnicos y farmacológicos del siglo XX. Si fuera por la naturaleza, seríamos un nombre más en la lista de muertos de una Mary Shelley contemporánea. El mundo que nos fue dado era un campo de exterminio donde pocos llegaban a viejos y los que lo hacían pasaban sus días entre partos peligrosos y entierros de seres queridos, guardando rizos de hijos muertos. La vida de Mary Shelley no fue una excepción, era una más entre las dolientes del siglo XIX. La vida sin la medicina contemporánea era una lotería de muerte constante. La existencia era aún más corta, dolorosa e impredecible de lo que es ahora. Hay muchas cosas que están mal, hay mucho para cambiar y muchísimo para hacer, pero volver a lo natural no es una de ellas.